Si te dijeran que todo lo que sabes sobre manifestar está al revés, ¿estarías dispuesto a escucharlo? Porque resulta que el mayor secreto de la manifestación no está en tu intención. Está en algo mucho más profundo. Algo que ocurre bajo la superficie de tu mente consciente. Y hoy vas a descubrir por qué el 90% de tu poder para crear tu realidad no depende de lo que pides, sino de lo que emites sin siquiera notarlo. No es casualidad que estés aquí en este momento. Si algo dentro de ti te trajo a este video, es porque una parte de ti ya sabe que hay algo más. Algo que las técnicas convencionales no te han mostrado. Y esa parte de ti que está lista para recibir esta información, está a punto de recordar cómo funciona realmente el campo cuántico de la manifestación. La verdad cuántica de la manifestación es esta: 10% intención, 90% estado. Y sé que esto puede sonar sorprendente, tal vez incluso perturbador, porque te han dicho una y otra vez que visualices, que afirmes, que declares tus intenciones con claridad. Y sí, eso es importante, pero representa apenas una fracción diminuta del proceso real. Lo que nadie te ha explicado es que tu estado interno, esa frecuencia silenciosa que emites en cada momento, es lo que el campo cuántico lee como tu verdadera petición. Tu estado es tu señal al campo cuántico, no tus palabras, no tus visualizaciones, tu estado. Y si puedes sentir esto, si algo en tu cuerpo reconoce esta verdad mientras la escuchas, es porque ya lo sabías. Solo que nadie te había dado permiso para confiar en ello. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, no como un simple gesto, sino como un compromiso energético contigo mismo. Porque cuando presionas ese botón, estás diciendo: estoy listo para recibir información que va más allá de lo superficial. Es una forma de sintonizar tu campo con esta frecuencia. Así que si resuena contigo, suscríbete ahora y activa la campanita para que el universo sepa que estás disponible para más. Ahora déjame llevarte a donde comienza todo. Piensa en la última vez que intentaste manifestar algo importante. Tal vez era abundancia, tal vez era amor, o sanación, o un cambio profundo en tu vida. Y seguramente hiciste todo lo que te dijeron que hicieras. Visualizaste con detalle, repetiste afirmaciones, creaste tableros de visión, sentiste la emoción de ya tenerlo. Pero algo no funcionó del todo, o funcionó a medias, o funcionó por un momento y luego se desvaneció. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tu mente consciente declaraba una cosa, tu estado interno emitía otra completamente diferente. Tu estado es esa frecuencia base desde la cual operas. Es el conjunto de creencias no verbalizadas, las memorias emocionales no resueltas, los patrones de energía que habitan tu campo. Y esa frecuencia está transmitiéndose constantemente, como una radio que nunca se apaga. El campo cuántico no escucha tus palabras, escucha tu transmisión. Y tu transmisión es tu estado. Entonces aquí está la verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. Puedes pasar horas visualizando abundancia, pero si tu estado interno está anclado en carencia, ¿adivina qué está leyendo el campo cuántico? Carencia. Puedes repetir 1000 veces «soy amado», pero si tu estado vibra con el dolor de sentirte invisible, esa es la señal que envías. Ahora, esto no es para desanimarte, es para empoderarte. Porque una vez que comprendes esto, una vez que aceptas que tu estado es tu señal al campo cuántico, todo cambia. De repente ya no se trata de hacer más técnicas, se trata de ser diferente. Y ser diferente no requiere esfuerzo externo, requiere presencia interna. Aquí hay dos caminos.
Puedes seguir tratando de forzar manifestaciones desde un estado que no está alineado, repitiendo los mismos patrones, esperando resultados diferentes. O puedes elegir el camino de los que despiertan a esta verdad cuántica. El camino de quienes entienden que transformar el estado es transformar la realidad. Y si estás leyendo esto ahora, ya sabes cuál es tu camino. Ahora quiero que hagas algo. Si esto está resonando en ti, si algo en tu cuerpo está diciendo, sí, esto es cierto, dale like a este video. No solo como un gesto casual, sino como una forma de anclar esta frecuencia en tu campo. Cuando presionas ese botón, estás enviando una señal al universo de que estás listo para operar desde esta nueva comprensión. Hazlo ahora. Bien, ahora vamos más profundo. Déjame explicarte qué es exactamente el estado y por qué tiene este poder absoluto sobre tu realidad. Tu estado no es solo tu estado emocional del momento, es mucho más que eso. Tu estado es la suma total de tu nivel de coherencia interna. Es decir, qué tan alineados están tus pensamientos, emociones, creencias y energía. Cuando hay coherencia, tu señal es clara. Cuando hay contradicción interna, tu señal se cancela a sí misma. Tu frecuencia, vibracional base. Cada emoción tiene una frecuencia. El miedo vibra bajo. La vergüenza vibra bajo. La culpa vibra bajo. El amor vibra alto. La gratitud vibra alto. La paz vibra alto. Y tu frecuencia vibracional base es el promedio de donde habitas emocionalmente la mayor parte del tiempo. Tus creencias subconscientes sobre ti mismo y la realidad. Esas narrativas silenciosas que corren en el fondo de tu mente sin que las cuestiones. No soy suficiente. La vida es difícil. No merezco. Esas creencias están emitiendo constantemente. Tu campo electromagnético. Sí, tu corazón genera un campo electromagnético que puede medirse varios metros alrededor de tu cuerpo. Y ese campo lleva información, lleva la firma de tu estado, y el campo cuántico responde a esa firma. Entonces, cuando digo que tu estado es el 90%, no estoy exagerando. Porque tu intención consciente, por más clara que sea, representa apenas el 10% de la señal que estás enviando. El otro 90% es todo lo demás, todo lo que ocurre bajo la superficie. Y aquí viene algo que cambiará tu perspectiva. El campo cuántico no juzga tu señal como buena o mala. Simplemente responde a ella. Es neutral. Es como un espejo perfecto. Si emites fragmentación, recibes experiencias fragmentadas. Si emites carencia, recibes más situaciones que confirman esa carencia. Si emites paz, la realidad te muestra más razones para estar en paz. Tu estado es tu señal al campo cuántico. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero entonces, ¿de qué sirve la intención? ¿De qué sirve visualizar? La intención sí importa, pero no de la forma en que te han enseñado. La intención no es una orden que le das al universo. La intención es una dirección que estableces para tu energía. Es como programar un GPS. Le dices al sistema, quiero ir hacia allá. Pero si tu vehículo no tiene combustible, o si las ruedas están pinchadas, o si estás conduciendo en reversa sin darte cuenta, no importa cuán clara sea la dirección, no llegarás. Tu estado es el vehículo. Tu intención es la dirección. Y lo fascinante es que cuando tu estado cambia, tu intención se vuelve casi innecesaria. Porque cuando estás en el estado correcto, la manifestación se vuelve natural, automática. No tienes que forzar nada, simplemente fluye. Escribe esto en los comentarios ahora. Mi estado es mi creación. Escríbelo exactamente así, porque cuando escribes algo, no solo lo estás leyendo, lo estás integrando en tu campo. Estás enviando una señal de compromiso. Así que pausa este video, ve a los comentarios y escribe,
Mi estado es mi creación. Ahora, ¿cómo cambias tu estado? Esta es la pregunta que todos quieren responder. Y aquí es donde las cosas se vuelven prácticas. Cambiar tu estado no se trata de suprimir emociones negativas. No se trata de fingir que estás bien cuando no lo estás. No se trata de afirmaciones forzadas ni de positividad tóxica. Cambiar tu estado se trata de 3 cosas fundamentales: presencia, conciencia, elección. Presencia significa que te vuelves consciente de tu estado actual sin juzgarlo. Observas tu frecuencia interna. Te preguntas, ¿desde dónde estoy operando en este momento? Y simplemente lo notas. Conciencia significa que reconoces que tu estado no eres tú. Tu estado es algo que estás experimentando. Es una frecuencia que está ocurriendo en tu campo, pero tú eres el observador de esa frecuencia. Eres más grande que ella, y esa distinción es liberadora. Elección significa que, desde ese lugar de observación, tienes el poder de sintonizar una frecuencia diferente, no suprimiendo la actual, sino eligiendo conscientemente dónde pones tu atención, tu energía, tu presencia. Y aquí hay algo que muchas personas no entienden. No puedes cambiar tu estado desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Tienes que elevarte primero. Tienes que entrar en presencia. Y desde ahí, el cambio ocurre naturalmente. Déjame guiarte a través de esto ahora. Si puedes, toma un momento. Cierra los ojos si te sientes cómodo. Si no, solo suaviza tu mirada. Respira profundo. Lleva tu atención a tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo. Siente la temperatura de tu piel. Siente la ropa sobre tu piel. Solo observa, sin cambiar nada, solo presencia. Ahora pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? No lo pienses, solo siente. ¿Hay tensión en algún lugar? ¿Hay una emoción presente? ¿Hay resistencia? Solo observa. Respira en ese lugar. Lleva tu respiración ahí. Y mientras respiras, di internamente, estoy aquí, estoy presente, soy más grande que este estado. Y ahora, desde ese lugar de presencia, elige una frecuencia más alta. Puede ser gratitud, puede ser paz, puede ser amor. No lo fuerzas, solo te abres a la posibilidad. Te preguntas, ¿qué sería estar en paz en este momento? Y permites que tu cuerpo responda. Tal vez sientes un ligero alivio. Tal vez un pequeño espacio se abre en tu pecho. Tal vez solo una sensación de calma. Eso es suficiente. Ese es el cambio de estado. Respira ahí. Permanece ahí por unos segundos más. Y cuando estés listo, abre los ojos. Esto es lo que acabas de hacer. Acabas de cambiar tu estado conscientemente. Y al hacerlo, acabas de cambiar tu señal al campo cuántico. Tu estado es tu señal al campo cuántico. Ahora, dale like a este video si sentiste ese cambio. Si experimentaste, aunque sea un pequeño destello de lo que es posible cuando te haces presente con tu estado. Porque ese like es más que un botón. Es un sello energético. Es una forma de decirle al universo, recibí esto. Lo integro. Estoy listo para más. Ahora hablemos de coherencia, porque no basta con cambiar tu estado por unos minutos, durante una meditación o un ejercicio. La verdadera magia ocurre cuando puedes sostener un estado coherente a lo largo del tiempo. La coherencia es cuando todos los aspectos de tu ser están alineados, cuando lo que piensas, lo que sientes, lo que crees y lo que haces están en la misma frecuencia. Cuando no hay contradicción interna. Cuando no estás dividido. Y esta coherencia interna crea una señal poderosa, inconfundible, clara. Y el campo cuántico responde a esa claridad con manifestaciones que también son claras, rápidas, precisas. Entonces, ¿cómo cultivas coherencia? Primero,
identificando las contradicciones internas, esas áreas donde dices una cosa pero sientes otra, donde deseas algo pero crees que no es posible, donde te mueves hacia adelante pero una parte de ti se resiste. Estas contradicciones no son malas, son información, son lugares donde tu energía está dividida. Y al hacerte consciente de ellas, ya estás comenzando a resolverlas. Segundo, sanando las heridas emocionales que mantienen tu frecuencia baja. Porque puedes intentar forzar un estado elevado todo lo que quieras, pero si hay dolor no resuelto en tu campo, ese dolor seguirá tirando de ti hacia abajo. Así que la sanación no es opcional. Es parte del proceso de cambiar tu estado de forma sostenible. Tercero, eligiendo conscientemente tus entradas, lo que consumes mentalmente, emocionalmente, energéticamente, las conversaciones que tienes, las noticias que lees, el contenido que miras, todo eso está influyendo en tu estado. Y si quieres manifestar desde una frecuencia elevada, necesitas proteger esa frecuencia siendo selectivo con lo que permites en tu campo. Y cuarto, practicando la presencia constante. No solo en momentos de meditación, sino a lo largo del día, preguntándote regularmente, ¿desde dónde estoy operando ahora? Y si notas que has caído en un estado bajo, no te juzgas, simplemente regresas. Una y otra vez, regresas a la presencia, regresas a la elección, regresas al estado que quieres sostener. Con el tiempo, esto se vuelve natural. Tu estado elevado se convierte en tu nuevo punto de referencia, y desde ahí, la manifestación deja de ser algo que haces. Se convierte en algo que eres. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Con alguien que ha estado luchando con la manifestación y no sabe por qué no funciona. Porque esta información puede cambiar completamente su forma de relacionarse con la creación de su realidad. Y cuando compartes, no solo estás ayudando a esa persona, estás expandiendo el campo de conciencia colectiva. Estás siendo parte del despertar. Ahora quiero hablarte sobre algo profundo, algo que no muchos entienden. Tu estado no es solo tuyo. Tu estado interactúa con el estado colectivo, con el campo de conciencia de la humanidad. Y cuando elevas tu estado, no solo cambias tu realidad personal, contribuyes a elevar el estado colectivo. Esto es lo que significa ser un portador de frecuencia. No solo estás trabajando en tu propia manifestación, estás siendo un punto de luz en el campo, y otros que están listos para despertar resonarán con esa luz. Se sentirán atraídos hacia ella, sin palabras, sin explicaciones, solo por resonancia. Así que tu trabajo con tu estado no es egoísta, es servicio, es amor, es tu contribución a la evolución colectiva. Y cuando comprendes esto, cuando ves que tu estado interno tiene este poder no solo sobre tu vida, sino sobre el campo entero, te das cuenta de la responsabilidad sagrada que tienes. La responsabilidad de mantener tu frecuencia lo más alta y clara posible. No por perfección, no por control, sino por amor, por servicio, por el compromiso de ser un ancla de luz en un mundo que tanto la necesita. Tu estado es tu señal al campo cuántico, y tu señal importa, más de lo que imaginas. Ahora, quiero que escribas algo en los comentarios. Quiero que escribas: elijo ser coherencia. Escríbelo, porque cuando lo escribes, estás haciendo una declaración pública. Estás comprometiéndote no solo contigo, sino con el campo. Y ese compromiso tiene poder. Así que pausa, ve a los comentarios y escribe: elijo ser coherencia. Estamos llegando al final de este viaje juntos. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con algo concreto. Algo que puedes llevar contigo. Una práctica diaria para cultivar el estado correcto.
Cada mañana, antes de levantarte de la cama, antes de revisar tu teléfono, antes de entrar en el ruido del mundo, tómate 2 minutos. Solo 2 minutos. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces y pregúntate, ¿qué estado quiero habitar hoy? No lo pienses desde la cabeza. Siéntelo desde el cuerpo. ¿Quieres habitar paz, gratitud, confianza, amor? Elige uno. Y por esos 2 minutos, sumérgete en esa frecuencia. Siente cómo sería tu cuerpo si ya estuvieras en ese estado. Siente cómo respiras cuando estás en ese estado. Siente la textura de esa energía. No lo fuerzas, solo te permites sentirlo. Y luego, a lo largo del día, cada vez que te acuerdes, regresas a ese estado. Aunque sea por un segundo, un respiro, un recuerdo. Con el tiempo, ese estado se vuelve tu nuevo hogar, tu nueva base. Y desde ahí, todo lo que manifiestas lleva a esa firma. Esto no es teoría, esto es práctico, esto funciona, pero solo si lo haces. Así que te invito, comprométete. Empieza mañana. O mejor aún, empieza ahora mismo. Tómate esos 2 minutos antes de continuar con tu día y observa qué cambia. Porque aquí está la verdad final que quiero dejarte. No necesitas hacer más. Necesitas ser diferente. Y ser diferente comienza con tu estado. Tu estado es tu señal al campo cuántico. Gracias por estar aquí, por recibir esta información, por ser parte de este despertar colectivo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque hay mucho más que compartir contigo. Herramientas, prácticas, verdades que van más allá de lo superficial. Y tu presencia aquí importa. Y si quieres profundizar aún más, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Ahí vamos a hablar sobre cómo mantener tu estado elevado incluso cuando la vida te desafía. Cómo ser inquebrantable en tu frecuencia. No te lo pierdas. Dale like, comenta, comparte y sobre todo, practica, porque la información sin aplicación no sirve de nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tu estado es tu poder. Úsalo conscientemente.